Pasa voz, buenas tardes a todos. Ok, día de hoy estamos iniciando una nueva serie de predicaciones y créanme que es un desafío, es un problema tratar de reunir tantísima información como hay acerca de todo esto. Se trata del libro de Apocalipsis y es una serie de prédicas que yo nos va a llevar los próximos sábados, quizás los próximos 2 meses o 3 meses, no sé cuántos vamos a extendernos, pero ha sido un poquito complicado por varias razones que quiero explicar a continuación. En cuanto a esta máquina me permita. Excelente, no sé por qué puedo. No, si no. Es que está. Pues porque tú eres pisado. Es humillante. No se oye nada, ¿no? No se oye, nomás tú y yo. Humillante. Ajá. Perdí todo el hilo de lo que estaba diciendo, que no era mucho, solamente hacer tiempo para la introducción. Lo titulé Los tiempos del fin. Quiero preguntar antes de comenzar, cuando usted oye la palabra Apocalipsis, ¿qué viene a su mente? Cuando alguien dice los tiempos del Apocalipsis o el libro del Apocalipsis, ¿alguien quiere decirme qué viene a su mente cuando alguien dice Apocalipsis? El fin del mundo 1. No. Revelación. Armagedón. El fin. Catástrofes. Generalmente eso es lo que viene a la mente de cualquier persona que oye Apocalipsis. De hecho, aunque la palabra Apocalipsis significa revelación, la mayoría de las personas con el correr del tiempo lo hemos asociado con algo catastrófico, de proporciones apocalípticas. ¿Le dicen amén? Es algo que es generalmente asociado con un grave problema, con fuego, con destrucción, con muerte, con guerras y otro tipo de cosas. Vean por favor aquí en esta imagen que les llama la atención principalmente. Se llama alto relieve, está esculpido en un lugar muy particular. Les voy a decir a continuación. Si me deja esta máquina a veces. Esta imagen es la imagen, el arco de Tito se llama. Y esa imagen es probablemente la edificación, los llamaban Arco de Triunfo, más antigua del mundo y probablemente data del año 80 y conmemora la victoria del general Tito al destruir a Jerusalén y al despojar a toda la ciudad, pero básicamente al destruir el templo. Vean, esa es la imagen y estimen la proporción, es algo bastante notable. Esta es una imagen más bien turística y lo que tenemos aquí es el arco, lo que es la Plaza Flavia o donde está el Coliseo Romano también. Si lo ven allá al fondo de la imagen superior, se ve el Coliseo Romano. Aquí hay varias ironías que quiero mencionarles después. Abajo vemos otro relieve de los caballos que significan el desfile de entrada de Tito después de que era celebrada la victoria de haber destruido Jerusalén. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay varias cosas muy notables, aparte de lo artístico que resulta. Se ve aquí soldados asediando la ciudad y otra vez el desfile de la victoria, los 4 caballos, el carro romano, se ve ahí la persona que va atrás, que es Tito. Pero básicamente esta es la imagen de la que me quiero centrar, hermanos. Si ponen atención, se trata de la recuperación de los tesoros del templo de Salomón. En el primer lugar, si ustedes ponen atención, ven una menorá, el candelabro de 7 brazos, una pieza hecha a oro sólido, hecha con puro martillo, y se ve que los romanos están despojando al templo de Salomón de todos sus tesoros y llevándolo hasta Roma.
La ironía de esto, hermanos, solo por cuestiones de que se pongan atención o interés, es que se dice que todo el dinero que llevaban sirvió para la construcción de edificaciones ahí en Roma. Principalmente, ¿saben para la edificación? Para el circo romano, para el Coliseo. Qué irónico que se acabó el templo, qué irónico que se acabó el tiempo de los sacrificios y sirvió para edificar un lugar donde cristianos fueron sacrificados. Son cosas que si va uno sacando de la historia pueden parecer irónicas o interesantes. Lo que quiero decir con eso, ¿no? Si lo voy a utilizar de introducción, es que todo esto de los tiempos del fin nos llama mucho la atención. Aquí tenemos una imagen artística de lo que pudo ser el templo de Salomón. Es una estructura muy impresionante para el tiempo, hecha de mármol y construida con toda la mano por el rey Salomón, porque dijo que iba a edificar una casa para Dios. Dios no le pidió esa casa, si recuerdan, pero él le pareció buena idea y Dios le dijo que le iba a aceptar, pero que él no habitaba en templos hechos de mano. En fin, decía que hoy estamos iniciando un nuevo ciclo de predicaciones y será un desafío que tomemos la palabra, para los que tomemos la palabra, pero también para ustedes que van a escucharla. Necesitaremos, antes de iniciar, aclarar los objetivos de estas exposiciones, pero necesitamos también poner mucha atención en lo que vamos a decir. Es un tema espinoso, no en muchas partes se predica, porque corremos el riesgo de perdernos en un mar de consideraciones que vamos a tratar de hacerlo. Podríamos evitar todo eso y simplemente no hablar de ello, pero no podemos ser selectivos en la exposición de la palabra. Tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios, y el Apocalipsis o la Revelación es un libro que viene también en la Biblia, me dicen, ¿no? Entonces tenemos que hablar de ello. La mayoría de la gente desiste, se reina antes del tiempo. No, es que está muy difícil. Y yo pregunto aquí en este templo, ¿cuántas personas han leído el Apocalipsis? ¿Cuántas personas han entendido el Apocalipsis? Ese es el punto al que quiero llegar. No pretendo que yo ya lo sé todo, ni mucho menos, ni tampoco que alguien tenga la última palabra. Eso es lo que pretendo en esta primera exposición, poder hacer más o menos un rasadero, poder hacer más o menos equilibrar nuestro conocimiento, qué es lo que vamos a escuchar, qué es lo que vamos a tratar de aprender y de profundizar. Así que antes de abordar el capítulo 1, quiero preguntar lo que preguntamos ahorita. ¿Qué siente usted o qué piensa acerca de la palabra Apocalipsis? Y aunque hay diferentes opiniones, la mayoría de los cristianos tenemos una idea que es un libro acerca de los tiempos del fin del mundo, que hay ideas de catástrofe, como alguien dijo, plagas, hambre, guerras, destrucción, muerte, persecución, calamidades y eventos mundiales, y lo subrayo, apocalípticos, ¿sí? Pensamientos de profecías por cumplir, pensamientos de secretos muy guardados que solo serán para los más entendidos. Estas ideas nos vienen automáticamente a la mente porque a través del tiempo se ha hecho un sinónimo y debemos admitir que tenemos todos una cierta incertidumbre, un cierto temor acerca de los tiempos del fin. ¿Me dicen amén? Entonces, lo que vamos a hacer es que muchas personas predican o predicamos sobre eso, pero es que realmente sí es espinoso porque básicamente tiene que ver con posturas doctrinales que todos, escuchen, todos deberíamos de tener muy bien asentadas. Así que vamos a empezar para decir que los símbolos y los mensajes ocultos y los misterios creemos que rebasan nuestra capacidad de entendimiento. Verán, ¿por qué puse esto del templo al principio? Y ahora pongo esta imagen que es el Muro de las Lamentaciones. Y el Muro de las Lamentaciones es un sitio muy visitado, es un sitio visitado por judíos ortodoxos, por turistas, por cristianos, y todas las personas asumen que ahí en ese lugar es el vestigio, lo último, la ruina de una parte del templo del rey Salomón. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Bueno, otras personas dicen que no es cierto. Otras personas dicen que esta es la muralla externa de la ciudad. No tiene mucho que ver con el templo del rey Salomón, ni con la destrucción del templo, pero mucha gente va hasta ahí, pone sus peticiones y las mete en las grietas que hay entre las paredes. Y año con año las personas encargadas de este lugar sacan todo eso y lo entierran cerca del Monte de los Olivos. Interesante. Y eso cada vez la gente va y pone ahí sus peticiones, y por eso se le llama el Muro de las Lamentaciones, porque en los libros de Reyes, la dedicación del templo, Salomón le pide a Dios que todo lo que se le pida en ese lugar lo conceda. ¿Me dicen amén?
Entonces la gente va hasta ese lugar pensando que si piden ahí, entonces todo les va a ser concedido. Fíjense. Bueno, independientemente de esto, quiero decirles que la incertidumbre acerca del fin del mundo, la incertidumbre de todo lo que está pasando, no es nueva. Vean esta parte, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Me imagino como que querían llamar la atención de Jesús sobre la construcción en sí, y le decían, mira, Señor, qué templos y qué edificios, dice en otra parte de los evangelios. Y entonces Jesús, respondiendo, les dijo, ven todo esto, ven todo esto magnífico que ustedes presumen y que ustedes sienten tan importante, ¿sí? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Me dicen? Todo esto que tanto les impresiona, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea derribada. Por eso pienso que este no es parte del mundo del rey Salomón, porque Jesús fue el que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿De acuerdo? Es un sitio turístico, es un sitio que atrae gente, pero básicamente no hay que entrar en profundidades, solamente decir lo que significa. Entonces, la duda de estas personas viene más tarde, porque ya cuando llegaron al Monte de los Olivos, todos iban pensando acerca de cómo que van a destruir. ¿Cómo que el templo de Salomón va a ser destruido? ¿Cómo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra? Van y le dicen, ¿sí? Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Me dicen, no? ¿Por qué los judíos de ese tiempo están preguntando acerca del fin del mundo? Porque ya había, hermanos, una literatura que así se llamaba literatura apocalíptica. Basta leer los libros y los capítulos del libro de Daniel para saber allí que se habla de un juicio final, que se habla de una figura de un hombre, ¿sí?, misterioso, que se habla de bestias que surgen del mar, de bestias que surgen de la tierra y de eventos que van a anticipar la llegada del Hijo de Dios en las nubes. Los judíos ya lo sabían. Ellos sabían que el fin del mundo estaba pronosticado. En Zacarías, en Ezequiel, en Isaías y en el libro de Daniel se habla de esta literatura. Así que el libro de Apocalipsis fue escrito casi en el año 80 después de Jesús y no es el primer libro apocalíptico. Es un libro que junta, de hecho vamos a verlo a lo largo del desarrollo del tema, junta varias de las profecías de Daniel, junta varias de las características de las bestias que aparecen en el libro de Daniel para incluirlas en la manifestación en el libro del Apocalipsis. Entonces, ellos están inquietos y le dicen, dinos cuándo van a ser estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Así que, respondiendo Jesús, les dijo, miren que nadie los engañe. Es decir, todos estamos inquietos, todos queremos saber qué va a pasar en el fin del mundo. Dice Jesús, miren que nadie os engañe. Y vean en el tiempo que está hablando, evidentemente está hablando de cosas que van a venir en el futuro, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Lo dicen amén? Estoy leyendo en Mateo 24. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y vean lo que dice Jesús, como lo repite muchas veces en sus palabras, mirad que no os turbéis, no se asusten, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todas estas cosas, todos estos eventos que usted tiene en mente deben suceder. Dice, pero aún no es el fin. Habrá falsos cristos, habrá guerras, habrá muchas cosas más. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, ¿sí?, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Son noticias cotidianas, ¿les suena? ¿Les suena el COVID-19 como una peste? ¿Sí? ¿Les suena la guerra en Ucrania? ¿Les suena la guerra en Gaza? Todo esto, nación contra nación, ¿sí?, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice Mateo, bueno, más bien dice Jesús en el libro de Mateo, será principio de dolores, ¿sí? Pero un momento, digo, ¿por qué estamos leyendo esto? Y vamos a hablar de Apocalipsis. ¿De dónde lo estamos leyendo? Pregunté. Del Evangelio de Mateo, ¿sí? Y el Evangelio de Mateo, palabras de Jesús, hacen referencia al libro de Daniel, escritos antiguos en los días de Jesús que hablaban ya sobre el fin del mundo. Todos, decía hace un momento, hablaban acerca de Zacarías, de Isaías, y no sabían en qué tiempo ponerlo.
Todavía en aquel tiempo discutían si era necesario que llegara primero este tiempo y luego apareciera el Mesías, o primero apareciera el Mesías y luego llegara todo este tiempo de aflicción. Así que desde siempre ha habido una gran confusión y una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Así que Zacarías, Isaías y Ezequiel hablaban de esto, y nuestras abuelas también. Quizás usted recuerde que alguien había dicho ya que se iba a acabar el mundo. ¿Quién se acuerda? Levanten la mano. ¿Sí? Aparte del año 2000, ¿en qué otra fecha dijeron que se iba a acabar el mundo? 20. En el 94, en los finales de los 80, también que se alinearon los planetas y que la gravedad se iba a sumar, iba a romper el planeta y no sé qué. Si recuerdan, hermanos, quizás ahora nos sonreímos por eso, pero siempre se ha hablado de estas cosas. La última que yo recuerdo fue ahora en mayo del 2012. ¿Se acuerdan? Que no íbamos a llegar, que porque los mayas decían que hasta ahí y se acabó. Y se creó una gran inquietud acerca de eso. ¿Qué más recuerdan? 2023. En el 2023, cuando hay un meteorito, el calendario se terminaba. El calendario se terminaba también. Ahora hablan de un meteoro que se llama 3I Atlas, no sé si lo han oído, ¿sí? Que dicen que trae una trayectoria extraña y que se va a destruir el mundo. La gente no nos estamos pensando que eso va a suceder más tarde o más temprano. Entonces Jesús estaba hablando de eso y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y Jesús dice, y entonces vendrá el fin. Interesante. Hay gente que no cree que vaya a existir un fin del mundo. ¿Alguien? ¿Tú crees que no va a haber un fin del mundo? Sí. Hay personas que dicen que no va a haber un fin del mundo, ¿sí? Que el mundo se acaba para cada quien que se vaya muriendo y se ponen a hacer interpretaciones, y de eso precisamente es de lo que quiero hablar. Cada persona hace algún tipo de interpretación, pero hay detalles que nos empiezan a hacer pensar otro tipo de cosas. Por ejemplo, por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y luego dice, el que lee entienda. ¿De quién es responsabilidad, hermanos? Del que lee. El que lee, entienda. Ahora díganme usted cuál es la abominación de Salomón. Qué interesante. Se dice que cuando Tito llegó al templo de Jerusalén, el emperador Tito, lo que hizo fue, aparte de robar la menorá y aparte de robar todo lo que se llevaron de ahí, lo que hizo fue sacrificar animales inmundos dentro del templo de Dios. Sacrificaron cerdos, sacrificaron caballos, sacrificaron todo lo que podían hacer para humillar, para vejar aquella idea, aquella religión de que ya ellos lo habían conquistado. Y esa, según algunas personas, es la abominación desoladora. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, sepan que el tiempo del fin ha iniciado. Ya tenemos suficiente misterio en la cabeza. ¿Sí? No sabemos realmente qué es lo que está pasando. Bueno, no es de extrañar que muchos hayan tratado de interpretar todos estos significados y muchos hayan fallado. Este hecho histórico ha causado división de iglesias y dado origen a otras denominaciones y hasta una disciplina de estudio que se llama escatología, que es el estudio de los tiempos del fin. Hay especialistas en esto. El orgullo humano sigue intentando forzar la revelación divina, porque la palabra de Jesús mismo dice, nadie sabe el día ni la hora. ¿Le dicen amén? Ni los ángeles del cielo, dice Jesús. Solamente mi Padre sabe el día y la hora. Pero los seres humanos, somos seres humanos, ¿sí? Y dice ahí que lo que nosotros queremos hacer, aparte de continuo hacer el mal, es decir, no, yo voy a descubrir. La gente se siente orgullosa y dice, yo sé más, yo voy a ponerme a estudiar, yo voy a pedir a Dios que me dé revelación, y muchas veces lo que hacemos es andar confundiendo más lo que creemos que sabemos. Nadie sabe, dice Jesús, el día ni la hora, pero no son pocos los que creen que tienen mayor entendimiento. Así que a finales del siglo XIX, por ejemplo, la Iglesia Adventista hizo un anuncio diciendo que el profeta había calculado, Elena White, la profetisa,
había calculado la fecha del fin del mundo, así que ellos se prepararon porque el día señalado iba a ser el fin del mundo. ¿Y saben qué? No. ¿Sí? Y luego dijeron, no, esperen, Safis vuelves, diría si fuera México. No, no fue esta fecha, hubo un error, fue en la siguiente fecha. Y otra vez se prepararon y no pasó nada. Y entonces la denominación sufrió un grave revés, mucha gente se decepcionó, mucha gente se fue de la iglesia y otros fundaron algunas otras iglesias porque fue un grave fracaso. Y así ha habido muchas veces en las que los seres humanos tratan de saber cuándo y cómo y en qué orden van a ocurrir los eventos del fin del mundo. Esto entonces, hermanos, ha dado origen a diferentes corrientes de pensamiento que pretenden explicar los eventos que van a ocurrir, según algunos en el futuro, pero otros dicen que ya ocurrieron en el pasado. ¿Me dicen amén? Algunas personas no piensan que el Apocalipsis sea un libro que va a ocurrir en el futuro, sino que es un registro de cosas que ya ocurrieron en el pasado. Y entonces tenemos esta gran confusión porque muchas personas pretenden poner en orden las cosas que habrán de suceder y cuándo van a dar inicio. ¿Y esto por qué es importante? Porque por muchas razones distintas, muchos estudiosos han ofrecido explicaciones de esta literatura apocalíptica. Sirven para establecer que su doctrina es verdadera, sirven para establecer una cierta certidumbre de cosas que en realidad no se han revelado por completo. Entonces, insisto, la primera forma de entender la revelación es en un enfoque, pongan atención, preterista, del pasado, ya pasó. Algunos especialistas, algunos eruditos dicen, todo esto que está escrito en el libro y que vamos a ir estudiando en estos próximos sábados, ya ocurrió en el pasado, se refiere a cosas que sucedieron antes, no que van a suceder en el futuro, ¿sí? La segunda forma que tenemos para interpretar el libro es que la revelación es un enfoque futurista, cosas que van a ocurrir próximamente y de que ya empiezan algunas señales para decirnos cuándo van a empezar a ocurrir. Insisto, esto es una interpretación de algunos estudiosos. La tercera forma es de entender la revelación, que es un enfoque historicista, es decir, se asocian lugares, tiempos, fechas y formas con lo que sucede directamente en el libro de Apocalipsis. Algunas personas tratan de establecer un paralelo entre lo que dice la Biblia y lo que es la historia. Y por último, algunas personas dicen, esto no se refiere a hechos reales, sino a hechos simbólicos. Y entonces tenemos cuatro formas de ver el libro de Apocalipsis. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Quisiera no ver caras de desconcierto ni de confusión, porque es sí realmente confuso. Pero usted puede pensar, se lo digo porque así hay gente que lo interpreta, que el Apocalipsis ya ocurrió, no se preocupe más. ¿De acuerdo? Que el Apocalipsis va a ocurrir. Hay que preocuparnos un poco, ¿sí? Que el Apocalipsis tiene que seguir eventos históricos, entonces la gente quiere estudiar para ver qué es lo que está pasando alrededor. Y la otra es que es un evento simbólico, así que no va a pasar nada de lo que dice ahí de manera literal. Entonces, voy a decirlo así de cada uno, solamente un resumen más o menos escueto. Los argumentos a favor del preterismo, es decir, que ya pasó, demuestran de manera convincente que el Apocalipsis está interesado en las 7 iglesias mencionadas y su situación histórica. ¿Por qué lo decimos? Porque Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, fue el que escribió esto en el exilio en la isla de Patmos. Él dice que hasta ahí el Espíritu le reveló lo que Jesús quería decir. Y una de las cosas que le dice es, escribe a las 7 iglesias de Asia, que él era, por cierto, el supervisor de todas ellas, qué es lo que Dios tiene en relación con cómo se comportan esas iglesias. ¿Me dicen amén? Entonces, eso es en el pasado. Así que no se preocupen, no es para nosotros, era para las 7 iglesias de ese lugar de Asia. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Es una forma de verlo. Y solamente se centra en que los símbolos tienen una encarnación particular en el siglo I. Así que si hablemos de buscar a un anticristo, habríamos de buscar en el siglo I. Uno de los mejores candidatos fue Nerón. ¿Me dicen amén? La gente dice, no, pues si hubo un anticristo que persiguió tanto a la iglesia, que iba en contra de los cristianos, era Nerón. Así que el anticristo era Nerón, no lo esperes en el futuro. ¿Sí? Es una forma de verlo. Pero hay otras personas que no lo ven así. Terminamos con los preteristas. Creen que las visiones de Daniel y la revelación, el Apocalipsis,
terminan en el tiempo de Antíoco Epífanes, considerado como el cuerno pequeño y el rey del norte que se menciona en las profecías del Apocalipsis. Solamente es para ir calentando un poquito la mente, ¿sí? Entonces ellos dicen, ya eso se acabó, no hay nada más que estudiar de este libro, ¿sí? Y luego vemos el futurismo. El futurismo son personas que creen, ¿sí? Que todo esto va a pasar en el futuro. ¿Por qué razón? Les trato de explicar así de una forma muy resumida. Este movimiento, esta forma de pensar surgió en un periodo temprano de la historia cristiana, allá por los 1500, y fue escrito por un jesuita, Francisco Rivera, que decía, ¿sí? Que esto va a ocurrir en el futuro, y les voy a decir por qué. Porque en el tiempo en el que Juan estaba predicando, recuerden que Juan fue uno de los discípulos de Jesús que vivió más tiempo, dicen que todavía tenía 90 años cuando seguía escribiendo, y le preocupaba una cosa más que cualquier otra, y lo que más le preocupaba era que los cristianos estaban siendo presionados para que dejaran la adoración a Jesús y se convirtieran a adorar nada menos que al emperador Domiciano. Tenían una estatua enorme, habían quitado la estatua de Diana y ahora ellos pretendían divinizar al emperador y que la gente le hiciera ofrendas como si fuera un dios. Todos los cristianos, incluido Juan, estaban escandalizados y le decían a la gente que eso era un absurdo. Por lo tanto, las fuerzas de Domiciano capturaron a Juan y lo mandaron a la isla, que era una isla de prisión, una isla de exilio, de Patmos. Y ahí en esa isla fue donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Entonces, en esa revelación, la mayoría de las personas, porque se dice, como vamos a ver en los próximos sábados, se dice directamente que Roma, ¿sí? Es la principal protagonista de las instituciones del Apocalipsis. Entonces, cuando se menciona directamente a Roma, todo lo que era la fuerza religiosa en la que se convirtió después de los Césares, queda expuesta ante los primeros cristianos como algo negativo. Y este señor Juan de Rivera lo que dijo, no, están equivocados. La bestia que se menciona ahí, el Papa, no tiene nada que ver con él. La bestia que se menciona ahí, la gran ramera, no es Roma. Eso va a venir en el futuro. ¿Me dicen amén? Entonces, con el propósito de desviar la atención que centraba esta interpretación sobre el papado, estas personas empezaron a desplazarlo hacia el futuro. Y entonces, los argumentos a favor del futurismo demuestran que el Apocalipsis está interesado en los eventos del futuro, en la segunda venida de Cristo y lo que va a suceder antes de que Jesús regrese. ¿Me dicen amén? Amén. Ahora, hermanos, tengo unas palabras para preguntar. ¿Qué sabemos acerca del dispensacionalismo? ¿Alguien? Cuando dicen dispense usted, no, dispensacionalismo. ¿Sí? Sí, muy bien. El pastor no puede contestar, estamos preguntándole a los que somos más normales. ¿Qué sabe usted acerca del rapto de la iglesia? Hace 15 días. ¿Alguien? No dije si cree en el rapto, no lo vamos a sacar, hermano, tiene usted derecho, que es lo que a usted le parezca mejor idea. Pero hay una idea muy generalizada acerca del rapto de la iglesia. Hay otra idea muy generalizada acerca de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación en la tierra, sino que va a ser elevada y llevada fuera del peligro mientras la gran tribulación acontece sobre todos los que quedemos sobre la tierra. ¿Le dicen amén? ¿Sí? Esa es una idea. Pero nosotros tenemos que saber qué creemos nosotros. Pero veo que no estamos muy convencidos de todo ello. También tenemos que saber qué es nuestra organización, qué creen las organizaciones. Es por eso que es importante que sepamos qué es lo que como iglesia, como doctrina y como persona estoy aceptando de una manera clara. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque nos da una ubicación en lo que estamos creyendo. Así que el dispensacionalismo, como decía ahorita muy bien el pastor, es la idea de que Dios está dando una época diferente para cada cosa que va ocurriendo, ¿sí?
que tiene un pacto con Abraham y luego tiene un pacto con el pueblo del mismo Dios, que tiene un pacto con la iglesia y luego otro, a que va secuenciado, que se separa la historia. Es en contra de los historicismo, que dice que el plan de Dios es una sola línea desde el principio hasta el final. ¿Le dicen amén? Algunas personas entonces se encuentran en estas dispensas, que estamos en la dispensación esta, en la dispensación de la gracia, y todo esto como una explicación temporal y parcial, en tanto que los historicistas creen que es una sola línea desde el principio hasta el final, ¿sí? Y todas estas ideas son importantes para poder determinar qué creemos. Les pregunto, como iglesia que estamos aquí congregada, como iglesia de afuera que dice Iglesia de Dios del séptimo día, ¿creemos en el rapto? Como iglesia no. Como persona usted puede creer, le digo, si es que no somos así dogmáticos para decir, pero como iglesia, esto implicaría, hermanos, que Jesús venga secretamente y se lleve a toda la gente, ¿sí? Vénganse, todos los que yo quiero, vengan, nos vamos a ir porque mañana va a llover fuego del cielo. Entonces ustedes, que son mis consen, no van a pasar por eso, sino que vamos a estar en otra parte mientras el mundo arde. ¿Me dicen amén? No me digan amén. No, pues. ¿Por qué, hermanos? Hay muchos versos, no me alcanza, de veras excede el tiempo de plática para poder defender cualquiera de estas posturas. Pero me refiero que si tú dices, es que yo sí soy futurista, tienes que estar muy consciente de qué es lo que estás creyendo, porque quizás no es fácil de explicar todo lo que esto implica. ¿Me dicen amén? Sí, espero que no se estén durmiendo, sino que estén en este ejercicio. ¿Sí? Entonces, decir que va a haber un rapto de la iglesia implica que Jesús va a venir de manera secreta, sin que nadie lo vea. Pero la Biblia dice que cuando Él venga, todo ojo le verá, y que será como un relámpago que va del oriente hasta el occidente. ¿Me dicen amén? Amén. Será un evento visible, así que yo no creo que Jesús va a venir en secreto. Y luego después, en una segunda oportunidad, va a bajar, ahora sí, ya que todo el mundo lo vea, habiendo venido antes. ¿Me dicen amén? Ahorita vamos a hacer un resumen de todo eso. Así que estas manifestaciones futuristas centran el Apocalipsis no en el pasado, sino en un futuro que más bien es un futuro lejano, pero no es muy preciso que digamos. Voy a avanzar porque es mucho tiempo. ¿Ok? Hay una imagen o una idea, una forma de decir, no se preocupen de nada, hermanos, esto es solamente simbólico. Y lo que simboliza es el bien peleando con el mal. Aquellos que siguen este enfoque sostienen que tanto el libro de Daniel como el Apocalipsis son un tipo de literatura especial que solo proporcionan una descripción general de la lucha entre el bien y el mal. Estas personas dicen que simbolizan la pugna entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Si ponemos que Satanás y Dios están combatiendo, pregúntanos, ¿qué oportunidad tendría Satanás de enfrentarse a Dios? Ninguna. Ahí empezamos mal, ¿sí? Dios, hermanos, es el Dios creador de todo. Satanás es criatura de Dios. ¿Qué oportunidad tendría Satanás? ¿Cuáles son las fuerzas de Satanás para enfrentarse a él? Las personas que dicen que son satanistas, confían en que va a llegar un momento en el que se van a enfrentar y que incluso Satanás va a ganar y el mundo va a estar en un periodo de oscuridad y podemos servir si existimos. ¿Sí? No es que ven demasiadas series de Netflix. ¿Sí? No se ofendan los que tengan Netflix, ¿no? Puede ser otra serie cualquiera. Pero me refiero a que eso es fantasía. Dios, hermanos, es absolutamente, infinitamente más poderoso. No hay nada que Satanás pueda hacer si no es a través de que Dios le permita o le autorice hacer cualquier cosa. Vean el libro de Job. En el libro de Job dice que vienen todos los hijos de Dios y se presentan delante de Dios. Y entre ellos vino también Satanás. ¿Lo han leído? ¿Sí? Y Satanás le pregunta a Dios a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás dice, bueno, si te alaba, pero pues lo tienes bien consentido. Si mal no recuerdo, tenía 3,000 camellos y no sé qué tantos montones de ganado, tierras, y era un hombre riquísimo, más que los reyes de Oriente, dice la Biblia. Y entonces Satanás, como es Satanás,
Le dice, quítale todo, verás cómo te maldice en tu cara. Y entonces Dios le autoriza y le dice, ok, quítale todo, pero respecto a su vida. Pasa el tiempo y vienen otra vez, y Satanás viene, no hay tal pugna. Pensamos a veces que Satanás anda así como los narcos en la sierra, ¿no? Escondiéndose, que no lo encuentren metido en algún agujero. No hay dónde te puedes esconder de Dios. ¿Le dicen amén? ¿Sí? ¿Dónde se podría ir Satanás que Dios no lo encuentre? No hay esa enemistad, no hay esa persecución, no ponen en las puertas del cielo, se busca, vivo o muerto, ¿sí? El ángel Lucifer, no, no hay esta persecución. Sin embargo, hay una comunicación. Satanás es un instrumento de Dios también, dicen, tiene que obedecer, aunque haya sido retirado del cielo, esas son otras razones, pero él tiene que obedecer a Dios, vuelven otra vez y le dice, viste a mi siervo Job, Dios parece orgulloso. Desde le quitaste todo lo que tenía. Sus hijos, todos murieron en un solo día. Vino un viento recio, la casa se cayó y se murieron todos y sus nueras el mismo día. Perdió, atacaron los filisteos, todo lo perdió, todo. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Ese es un hijo del que Dios dice, ya te fijas, le quitaste todo y sin embargo no habló mal contra mí. Y entonces Satanás le subió el nivel, le aumentó la apuesta y dijo, piel por piel, está bien porque está sano, pero quítale la salud, verás si no te maldice en tu boca, en tu cara. Y entonces otra vez Dios le autoriza y le dice, está bien, puedes atacarlo, pero respecto a su vida. Dice que en ese momento, hermanos, Job empezó a tener unas llagas desde la cabeza hasta los pies. Se tallaba con un ladrillo. Imagínense cómo son. ¿Sí? Cuando sus amigos vinieron a buscarlo, no lo reconocían. Imagínense el dolor, la molestia. Y también te señala el libro que en todo esto no pecó Job contra Dios. ¿Me dicen a mí? Nosotros nos pasa algo, ya nos estamos quejando, pensando, no, me digo mejor cuando no me iba a la iglesia. ¿Sí? Estaba mejor antes que no creía en Dios, ahora me pasan más cosas, pues sí, puede ser. Pero eso no está así, no es recíproco, no es si tú me bendices, yo voy a la iglesia, pero si ya no me bendices, dejo de ir. ¿Sí? También el libro de Job dice, si tú sigues a Dios, qué bien le haces. Y si no lo sigues, qué mal le haces. Él es el rey del universo. No, no es lo que nosotros debemos hacer. En fin, digo esto para señalar, ¿sí?, que aún Satanás tiene que sujetarse a lo que dice. Así que las fuerzas entre Dios y Satanás pugnando en el mismo nivel no lo creen. Se niegan entonces a aplicar los diferentes símbolos a cumplimientos históricos o personajes específicos. Los que piensan que el libro de Apocalipsis es simbólico, puede ser una interpretación, pero yo creo que es la menos adecuada de todos. Aunque sí hay mucho simbolismo en el libro, no es una interpretación solo simbólica. Avanzamos, voy a defender el historicismo porque, dicho de paso, esta iglesia es historicista. El historicismo sostiene como interpretación, no solo del Apocalipsis, sino de toda la Escritura, el hecho de que solo hay un plan de Dios que se sigue de manera ininterrumpida desde su origen hasta su cumplimiento. ¿Me dicen amén? Versos que lo apoyan. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. ¿Sí? Dice la Biblia, yo soy Dios y no hay ninguno fuera de mí. Yo levanto la mano y no hay quien me diga qué haces. Amén. Dios es el mismo, es único, es invariable, no hay sombra de variación, así que establece un plan histórico que se cumple gradual y progresivamente. Todo lo que está dicho en el libro del profeta Daniel, la secuencia de reinos, el hecho de la roca que cae y golpea la estatua de hierro con pies de barro, la caída, todo eso se va cumpliendo en una perfecta cronología que va a llegar hasta los tiempos del fin. ¿Me dicen amén? El sueño de Nabucodonosor, la estatua, está bien especificada en el libro de Daniel y el Apocalipsis la va a retomar y la va a extender como vamos a ver en las próximas semanas. Entonces, este mensaje debe aplicarse también a nuestra situación actual, porque estamos en algún lugar de la historia del pueblo de Dios en el periodo interadventual, palabra que quiere decir entre las dos apariciones del Mesías. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Me dicen amén? La primera venida de Jesús, decimos primera porque estamos esperando la segunda, los judíos no lo consideran, por eso la segunda venida de Jesús de nosotros va a ser la primera venida de Jesús para ellos.
¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una situación histórica con tiempos y con formas que están bien definidas. Apocalipsis, entonces, debe interpretarse en el contexto de la historia y considera el cumplimiento progresivo de la profecía en el trasfondo del desarrollo continuo de la historia mundial. Eso es lo que como iglesia creemos. En otras palabras, abarca todo el periodo de la historia, desde el tiempo de los profetas hasta el tiempo del fin, incluso más allá. Porque en el Apocalipsis vamos a encontrar increíbles promesas que dicen que al final del milenio, Jesús va a entregar el reino a Dios mismo y de ahí para adelante empieza el reino eterno. ¿Me dicen a mí? Tendremos que abordar estos temas en el futuro, en los próximos sábados, para poder ir desglosando. Pero mientras, tenemos que resumir que nuestra convicción como iglesia, nuestra doctrina, se basa en tres posiciones. Pongan atención o tomen nota. No somos dispensacionalistas. Si alguien le pregunta, no somos dispensacionalistas. No pensamos que la historia se divide en segmentos y que Dios atiende solo al pueblo de Israel. Eso dicen los dispensacionalistas. Hago un paréntesis, no me he tardado mucho. Ya se cansaron, ya lo veíamos. ¿Sí? Hermanos, se debate mucho acerca de la franja de Gaza y la guerra de Israel y todo, gente. Hay gente que veo en los comentarios de todo lo que se sube. ¿Sí? Israel es el pueblo de Dios. Yo apoyo a Israel. ¿Me dicen amén? ¿Estamos de acuerdo con esto? Hermanos, el pueblo de Dios es la iglesia. Los israelitas, los hebreos, los judíos son descendientes de Abraham. Eso es otra cosa. Yo creo que Dios les va a brindar una extensión de su protección, les va a brindar una extensión de sus promesas. ¿Tiene algo con este pueblo? Claro que sí. Creo que el 25% de los premios Nobel son judíos. ¿Han oído esto? El 25% de premios Nobel de toda la historia son judíos. Es una nación de verdad sobresaliente, creo que Dios lo sigue bendiciendo. Sin embargo, hermanos, decir que los pueblos semíticos, el pueblo de Israel, ese pueblo de Dios es contradecirlo. El pueblo de Dios, no, por muy extraño que le parezca eso a usted, ¿me dicen amén? ¿Sí? No tenemos que ponernos la equipa ahorita para decir somos judíos. No es que no somos judíos. Jesús no vino a hacer una nueva religión. ¿Sí? Jesús vino a dar cumplimiento al mismo pacto que se extiende desde que Dios puso el ojo en Abraham y le dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Le dicen amén? El pueblo de Dios, ¿sí? Es aquel pueblo